Bueno, mi querido trafficker, seguimos en el módulo de ejecución, hoy con la Power Class escalando mi marca. Te quiero dar una cordial y calurosa bienvenida a esta Power Class continuación de la de ayer cuando hablamos en el plan de contingencia, porque si nosotros no escalamos de la forma correcta nuestra marca, podríamos incluso llegar a poner en riesgo nuestros activos digitales que se representan en el Business Manager, cuentas publicitarias, fanpage y pixel. Entonces, tenemos que saber cómo, de qué forma y en qué momento escalar nuestra marca, porque no se puede hacer eh, sin una estructuración y una planificación. Entonces, te voy a dar hoy 7 formas de escalar, pero antes de darte las 7 formas de escalar, quiero darte estas generalidades, que es lo que debes tener en cuenta antes de escalar. Y es que hay una forma de aumentar el presupuesto. No es sencillamente que tú estás teniendo un buen ROAS, un buen costo por compra, o que está siendo medianamente rentable tu campaña y empiezas a subir el presupuesto, por ejemplo, en la misma campaña. Esa no es la forma de hacerlo. O, por ejemplo, en otra campaña en un porcentaje superior al recomendado. Hay que mirar en qué proporción y en qué porcentaje aumentar el presupuesto. Hay que saber qué métricas analizar a la hora de incrementar el presupuesto y de escalar nuestra marca. Yo les he hablado muchísimo sobre la importancia del CTR único y es la principal métrica que yo miro. De hecho, tengo mis columnas personalizadas con esa métrica de primero, pero esa es en una etapa inicial. Ya cuando la campaña me está funcionando y ya cuando yo validé que el CTR, que los anuncios están conforme a las audiencias y que las audiencias están reaccionando al mensaje que yo estoy dando, el CTR pasa a un segundo plano y vienen otras métricas que yo analizo para escalar las campañas. El escalamiento solamente acontece después de determinado tiempo. Yo no puedo escalar antes de darle tiempo al algoritmo a ver si los resultados que me está dando son constantes o son aleatorios. Piénsese que en productos digitales sucede lo mismo que en productos físicos. Hay días que se vende más y hay días que se vende menos. Entonces, que no vaya a ser que nosotros tomemos una decisión de escalar nuestras campañas basados en un par de días en donde el comportamiento del mercado fue muy alto, pero en términos generales, después de unos días se reduce, afectando el escalamiento de nuestras campañas. No todo porcentaje es válido. Si yo voy a incrementar en un 100% las campañas, puedo tener riesgo de baneo. No significa que no pueda hacerlo, pero hay una forma en que se debe hacer que te la voy a decir en los 7 formas de escalar de nuestra marca. El incremento y la duplicación muy rápido no es recomendable. Hay una forma de hacerlo porque también es cierto, Daniel, pero es que si ya me está dando, si ya llegué al punto máximo, quiero escalar rápidamente. Sí, te voy a decir cómo hacerlo, pero en términos generales no es empezar a duplicar, no es subir rápidamente el presupuesto, sino de forma escalonada y con una estrategia anti-baneos. Hay un tema que es que siempre hay que probar creativos. Eso es una tarea que nunca se debe terminar. Hay 2 tareas, como te lo voy a explicar más adelante, que nunca debes apagar o terminar o confiarte. La primera es, siempre debes estar probando nuevos creativos. Y la segunda es, siempre debes estar probando nuevos intereses. Por más de que tus campañas estén excelentes, por más que tu cliente te esté felicitando y te esté diciendo, eres el mejor trafficker que conseguí, sigue probando nuevos creativos y sigue probando
nuevos intereses. Incluso con la recomendación que te he dado, que hay intereses en Facebook y en el propio Tabula que no son confiables por la forma en que se capturan, y que te di dos tips para poder optimizar esos intereses. Tienes que seguir buscando nuevos audiencias. Y por último, tienes que evitar la fatiga, y eso evidentemente se logra cuando tú estás constantemente probando intereses, porque la fatiga acontece cuando Facebook está mostrando tanto un anuncio ganador que ya no encuentra más audiencia para mostrarle ese anuncio, y tiene que estarlo repitiendo en la misma audiencia que ya se lo ha mostrado. Entonces empieza una columna dentro de las métricas que se llama frecuencia a incrementarse, y eso conlleva a que la fatiga se acontezca en nuestras campañas. Eso sucede cuando empezamos a tener un porcentaje de frecuencia del 6, del 7, del 8 en nuestra columna de métricas. Entonces, habiendo hecho esa introducción, entremos en materia en 7 estrategias para escalar. Estas estrategias las pensé muy bien, y tómale un pantallazo a esta diapositiva, que es la única que vamos a manejar en toda la Power Class. Pero créeme que aquí hay tanto información que tus bolsillos se pueden llenar si tú lo sabes implementar de forma correcta. La primera está en rojo porque para mí es muy importante: probar públicos personalizados, y en especial probar públicos similares. Aquí voy a cambiarlo a similares, porque los públicos similares se basan de un público fuente que es un público personalizado. Yo no puedo tener un público similar sin haber tenido antes un público personalizado. Y por eso los públicos personalizados los creo antes de crear mi primera campaña. Antes, apenas casi que creo mi cuenta publicitaria, creo mis públicos personalizados, porque son los que me van a adquirir la data. Entonces, ¿qué públicos similares puedo yo crear que sean efectivos para escalar? El mejor de todos es el público similar de compradores. Si yo tengo, pero no sirve de 5 compradores, de 10 compradores, por encima de los 200 compradores empieza a ser un público similar muy interesante, porque Facebook y Tabula también, yo les mostré el panel de Tabula que tiene la creación de públicos similares, ya tiene con 200 personas, con 300 personas, un patrón, tiene un perfil, y ya puede identificar que esas 300 personas que compraron tienen unos hábitos de consumo, tienen una edad específica, tienen unos intereses en común, y entonces le es mucho más fácil encontrarlos. ¿Cómo se pueden crear esos públicos similares? Se pueden crear a partir de diferentes públicos fuente. El primero, por ejemplo, lista de clientes. Si ustedes están trabajando en Hotmart, exportan en el panel de Hotmart en un archivo Excel, CSV o TXT el listado de sus compradores, y lo importan en Facebook o en Tabula en la sección de públicos, en públicos similares, importan el archivo y le dicen, por ejemplo, a Facebook: créeme un público similar a partir de esta lista de clientes, basado, primero, yo les recomiendo que creen 4 públicos similares: uno del 1%, otro del 1% al 2%, otro del 2% al 3%, y uno último del 3% al 4%. Son 4 públicos similares. El que es más parecido es el del 1%. Y el que es menos parecido, en este ejemplo, es del 3 al 4%, pero Facebook nos da la posibilidad de crear hasta el 10%. Pero no se vayan hasta el 10%, que ya se aleja mucho del patrón. Entonces, creen 4 públicos personalizados de compradores, cada uno con un número porcentual adicional.
Esa es una fuente. Pero si ustedes, por ejemplo, no están utilizando Hotmart, sino están utilizando WordPress, WooCommerce y una pasarela de pagos como Mercado Pago, Pagos Online o Stripe, por ejemplo. En WooCommerce también exportan su lista de clientes y la exportan también a Excel, CSV o TXT y lo acoplan al archivo plano de Facebook, lo suben y crean la misma lista de clientes. Daniel, entonces los públicos similares, que es esta estrategia número uno para escalar, ¿son solamente compradores? No. El compradores es el cliente, es el público similar más recomendado porque es el que más se acerca o es más exacto a lo que ustedes quieren, que es consecución de ventas. Pero si ustedes, por ejemplo, han segmentado muy bien y han utilizado la estrategia que les propuse aquí sobre los quizzes o sobre los cuestionarios, en donde ustedes mandan 100 personas y en el cuestionario van filtrando quién es verdaderamente su público ideal. Y llegan de esas 100 personas solamente 5 a una página que está instalado con un evento especial del pixel personalizado. Pues esas 5 personas están hechas a su medida, son el avatar en persona. Entonces, si ese público ustedes lo tienen mucha data y empiezan a invertir mucha publicidad, pueden crear un público personalizado de esos o pueden crear un público similar, perdón, de initial checkout, de add to cart. Mientras más se alejen de la compra, menos eficiente y más alejado de la realidad el público similar. Entonces, ¿qué es lo más cerca a la compra? El pago iniciado. Después del pago iniciado, el agregar al carrito de compras. Después del carrito de compras, el page view. Antes del page view puede ser la reproducción de video. Antes de la reproducción de video, la interacción con la página o la interacción con su cuenta de Instagram. Entonces, pueden crear un público similar de esos, pero va a estar muy alejado de lo que ustedes quieren. Entonces, punto número uno, prueben muchos públicos similares. Yo les recomiendo esos 4 y les recomiendo esos 4 probarlos dentro de una campaña de CBO, es decir, de Campaign Budget Optimization. Eh, y no me voy a devolver sobre ese concepto, pero pueden probar cada público similar, el del 1 en un ad set, el del 1 al 2 en el segundo ad set, en el 2 al 3 en el tercer ad set y el del 3 al 4 en el cuarto ad set, los 4 dentro de una campaña CBO. Número 2, probar nuevos intereses. Se los decía hace unos minutos. Nunca paren de probar intereses, Daniel, pero es que, por ejemplo, cuando ustedes saben que aquí estamos hablando de la fórmula del perdón y de la estrategia de lanzamiento, pero cuando yo realizaba venta directa, yo lanzaba 20 intereses en 20 ad sets diferentes. Y en ese ejercicio de testeo de intereses, yo podría llegar a tener, en un caso muy alentador, 5 intereses ganadores. ¿Qué es un interés ganador? Que me vende 2 o 3 veces diarias durante 3 o 4 días. Es decir, tiene 9, 10 ventas. Es un interés ganador. Ya está validado, está testeado. Ese término no me gusta porque no es hispano, no es del español, sino es inglés, pero ya está probado el interés. Entonces, en la medida en que está probado, yo tengo la capacidad de escalarlo. Y digamos que tengo 5 intereses ganadores. Entonces, ustedes, la pregunta más obvia es, Daniel, pero ¿para qué probar más intereses si ya tengo 5 intereses ganadores? Déjeme decirle que esos intereses ganadores, más temprano que tarde, terminan agotándose.
Ustedes van a exprimirlo y no pueden tener todos los huevos en esas 5 canastas denominadas intereses. Tienen que estar buscando más huevos de oro y esa labor nunca se debe acabar. Entonces, una estrategia de escalamiento que a mi juicio es poco elaborada, pero supremamente importante, es siempre estar probando nuevos intereses. La tercera, esta tercera fue la que habló Jonathan en su masterclass y es una estrategia efectiva. Yo la quise denominar lenta y constante del 20%. Y aquí yo no te voy a poner ejemplos de súbele $100, $200, $300. No, es un porcentaje. Daniel, ¿por qué un porcentaje del presupuesto inicial de la campaña que es ganadora y que te trajo un buen ROAS o que te ha traído un bajo costo por compra, dependiendo del producto que tú estás vendiendo? Hay personas que están vendiendo productos de $50, entonces el costo por compra límite de ellos puede ser $20, pero si están vendiendo un producto de $20, pues el costo por compra es de 10 o $5. Y en la Power Class de mañana, donde te voy a dar unas estrategias de escalamiento profesional y avanzada, y que te anuncié que te iba a decir 2 estrategias, te voy a anunciar también que hay productos que no se pueden escalar, lamentablemente, y para el eh, lamento de muchos de ustedes. Pero aquí es mejor ser claro, ser sincero y que después ustedes no me digan, Daniel, pero es que tú me dijiste algo y en mi caso no sucedió. Hay productos que el escalamiento es muy difícil, pero se los voy a decir en la Power Class de mañana, que es de escalamiento avanzado y profesional. Entonces, en la ley lenta y constante del 20%, significa que si yo voy escalando, ¿y por qué el 20 y no el 25 y no el 30? Por una sencilla razón, porque cuando tú escalas, tú ya debiste haber superado el aprendizaje limitado, que hablamos hace 2 Power Classes. Por eso cada cosa tiene su orden. Si tú no lo viste, el aprendizaje limitado, no vas a poder entender este concepto. Pero en el aprendizaje limitado yo tuve que haber realizado 50 conversiones en una ventana de 7 días. ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 40? Porque así está programado el algoritmo de Facebook. ¿Por qué no en 5 días o en 10 días? Porque así está configurado el algoritmo de Facebook. 50 conversiones en 7 días. Si tú ya superaste eso, estás listo para escalar. Pero en esa campaña que ya está lista para escalar, si tú la modificas en un porcentaje superior al 20%, el aprendizaje limitado se resetea. Es decir, vuelve el algoritmo a aprender del mismo público y de la misma campaña y del mismo conjunto de anuncios que ya tenías optimizada. Entonces, es muy importante que no superes ese 20%. Y número dos, que lo hagas de forma lenta. No es que tú incrementes el 20% en una campaña de CBO a las 7 de la mañana y al mediodía otro 20% y a las 6 de la tarde otro 20%, porque como te está yendo tan bien, tú tienes la tentación y tienen que en eso ser muy controlados. Evítense la tentación porque esa tentación los lleva a cometer errores. Es una ley lenta, lenta. Yo les sugiero que incrementen el 20% cada 2 días. Sean conservadores. Lo incrementan hoy, dejen pasar 2 días, a los 2 días. ¿Va bien? Otro 20%. ¿Va bien? Otro 20%. Aquí es más una carrera de fondo que una carrera de 100 metros. Y más
si ustedes tienen públicos amplios. Los públicos similares, si ustedes tienen mucha data, pueden ser públicos de 5, 8, 10, 20 millones y ya cuando tienen muchas ventas pueden hacerlo mucho más amplio, a públicos de 20, 30, 50 millones. Entonces no lo agoten, denle tiempo y no dañen el aprendizaje limitado de su campaña, sino incrementen 20% cada 2 días. Hay varios eh, marketers americanos y ingleses que indican que subirle cada 24 horas es suficiente, pero personalmente considero que si ustedes lo hacen cada 24 horas, ponen en riesgo el aprendizaje del adset que ya está siendo ganador. Entonces, no tomen ese riesgo. La regla número o la estrategia número 4, las reglas automatizadas. Y en las reglas automatizadas nos metemos en el campo de escalamiento profesional y avanzado, al cual me voy a referir en detalle el día de mañana porque supone y requiere de toda una Power Class. Estas reglas automatizadas lo que nos permiten es configurar y parametrizar previamente unas métricas que nosotros ya tenemos definidas, como lo puede ser el ROAS, o como lo puede ser el costo por compra, o como lo puede ser, por ejemplo, el costo por clic o el costo por pago iniciado. Y automatizar una regla que le diga a Facebook, cada vez que el ROAS esté en 3%, súbale, por ejemplo, el 20% de presupuesto. Pero si el ROAS baja del 3%, no lo vuelva a subir y manténgalo constante. Pero si baja del 3 al 2,5, manténgalo nuevamente constante. Pero si baja al 2, reduzca el presupuesto, pero todo de forma automática. Porque evidentemente cuando estamos escalando somos, anote, apreciado tráfico, somos prisioneros del administrador de anuncios. ¿Por qué somos prisioneros? Porque en un escalamiento tú tienes que estar constantemente cada media hora, cada hora, estar mirando los resultados del administrador de anuncios. Porque si no lo haces, puedes estar perdiendo recursos. Y hay estrategias, hay una, por ejemplo, que se llama la estrategia de la ola, que consiste básicamente en subir en un mismo día 3, 4, 5 veces el presupuesto, pero tienes que estar analizando casi que en tiempo real las métricas, porque si no lo haces, en vez de estar ganando dinero, puedes perder muchísimo dinero. Entonces, todas estas estrategias es mejor dejárselas a un sistema que no se equivoca, pero hay que saberlo configurar y parametrizar desde un principio. Por eso, en la Power Class de ayer, en donde yo les decía que hay que proteger nuestros activos de Facebook, yo les decía que personalmente y mi equipo no utilizamos sistemas de terceros, por ejemplo, para publicar anuncios o para publicar, eh, perdón la redundancia, publicaciones orgánicas o para programar, sino todo eso lo hacemos directamente en Facebook. Pero sí existen herramientas que utilizamos externas para automatizar, porque las nativas de Facebook no son las mejores, como se los voy a decir más adelante. Estrategia número 5: duplicación de assets ganadores dentro de campañas CBO. Esta es una de las más comunes y también tengo que decirles más efectivas. Les digo en qué consiste. Si yo pruebo 20 intereses, pueden ser acotados o apilados.
en una campaña sin CBO, es decir, ABO, y los pruebo cada interés o cada adset con 5 o 7 anuncios y hago toda la tarea que les he venido enseñando. Al final de una semana, 8 días, 10 días, puedo llegar a tener 5 conjuntos de anuncios ganadores con intereses, bien sea apilados o acotados ganadores. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no puedo dentro de ese mismo adset ganador modificarlo. No, lo que funciona, déjelo quieto. Lo que funciona, no lo toque. Ese déjelo andar. No modifique la misma campaña y el mismo conjunto de anuncios, pero que si haga, duplíquelo en una nueva campaña. Y esa campaña ya no va a ser sin CBO, es decir, con Adset Budget Optimization. No, va a ser con CBO. Y en ese CBO, ¿qué va a haber? Va a haber 5 conjuntos de anuncios. ¿Cuáles conjuntos de anuncios? Los ganadores. Entonces, hay dos formas de hacerlo. La primera y la más tradicional y la más antigua es tal cual como se lo acabo de decir. CBO, cada adset, el conjunto de anuncios ganador, el interés ganador, con CBO y la pone a correr. Entonces, en ese momento el algoritmo empieza a buscar compradores con en todos los conjuntos de anuncios y empieza a distribuir el presupuesto en donde puede encontrar compradores más baratos y en eso a Facebook no se la gana nadie porque puede que en la mañana encuentre compradores baratos en el Adset 3 y puede que en la tarde encuentre compradores en el Adset 5, entonces dependiendo de la hora del día, va a distribuir más o menos contenido en un ad set. Eso no lo podríamos hacer nosotros porque no tenemos la data y la información para hacerlo. El CBO sí puede hacerlo. Entonces, esa es la estrategia número uno de duplicar ad set ganadores. Pero hay una mucho mejor. Es un poco más compleja, pero es mejor. Es la siguiente. Ustedes tienen 5 conjuntos ganadores o 5 intereses ganadores. Pueden estar acotados o pueden estar apilados. Entonces, vamos a partir del ejemplo que están apilados. Entonces, ¿qué hace usted? Voy a hacer un paréntesis. Quienes no se entiendan el concepto de assets apilados o acotados o intereses acotados apilados, por favor, remítase a mi Power Class anterior donde lo explico porque es importante ese concepto. Entonces, vamos a partir de la base que están apilados. Entonces, si están apilados, tiene 5 conjuntos de anuncios apilados, todos ganadores, va a poner todos esos intereses en un solo conjunto de anuncios. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Son 5 conjuntos aquí de testeo. El primero tiene 3 intereses apilados. El segundo, 3 intereses apilados y así sucesivamente. Tercero, 3 intereses apilados. Cuarto, 3 intereses apilados. 5, 3 intereses apilados. Son en total 15 intereses. Entonces, ¿qué hace usted? Estas campañas que están siendo ganadoras, déjelas quietitas, pero usted las observa y coge estos 15 intereses y los pone en un nuevo adset completamente nuevo. Los 15, todos apilados. Entonces, evidentemente, esta audiencia va a ser mucho más grande, porque aquí digamos que cada uno tiene 1 millón de alcance, 1 millón de alcance potencial, 5 millones entre todos. Aquí solamente este adset en escalamiento va a tener 5 millones de alcance en el ejemplo propuesto, de alcance potencial. Daniel, ¿y entonces qué hago con ese adset que ya tengo acá? Con los mismos anuncios, ¿no? Ojo, con los mismos anuncios. Lo duplica 5 veces. Entonces va a tener 5 adset, todos con 15 intereses. 5 millones de alcance potencial en cada uno. Y esos 5 adset los ingresa en una campaña CBO
con la fórmula que le expliqué ayer. Si no se vio la Power Class de ayer, remítase, de antes de ayer, perdón, remítase para la fórmula, que la fórmula es el 50 conversiones en 7 días. Y hay una forma específica que usted llega al valor exacto al cual tiene que poner en la campaña CBO. ¿Por qué? Porque si usted pone un menor valor, no va a salir del aprendizaje limitado. Y si usted pone un mayor valor, puede que el costo por compra le sea superior al que usted esté dispuesto a pagar. Entonces, hágalo conforme a la fórmula que hace 2 clases expliqué. Esas son las dos formas en las que personalmente yo duplico adset ganadores en campañas CBO. Antes me funcionaba más la primera, ahora me está funcionando más la segunda. Pero ¿cuál le va a funcionar más a usted? Por favor, pruebe. No se quede con la información que yo le doy, sino pruebe. Sexta estrategia para escalar. Duplicar anuncios y adset malos. ¿Cómo? Daniel, ¿no será que se equivocó ahí en escribir? ¿Cómo así que duplicar anuncios y adset malos? Así es, como lo está escuchando. Y le voy a explicar por qué lo he hecho y por qué en ocasiones me ha dado resultado. Y específicamente me refiero a adsets no apilados, sino acotados. Hay un punto, por ejemplo, en la fórmula del perdón. Voy a poner el ejemplo de nuestro caso de estudio. Yo tengo un adset acotado de la siguiente manera. Primero, tengo un filtro general en donde me dirijo solo a mujeres. Mujeres casadas, que son datos demográficos. Mujeres casadas entre los 25 a 35 años. Público mundial, hispano, español solamente. Entonces, ahí no tengo pierde, porque esos son datos demográficos que están dentro de los perfiles de cada una de esas personas en Facebook y me da un público, digamos, de 100 millones de personas. Entonces, ese es mi punto de partida. Ojo con lo que le voy a decir. Empiezo con una acotación. Primero, que esas mujeres estén dentro del interés de la Iglesia Católica. Perfecto. Acotación número 2, que esas personas estén dentro del interés del Papa Francisco, muy católico. Tercera acotación, que esas personas estén dentro del interés de la Santísima Virgen María. Entonces, miren que estoy dirigiéndome a mujeres casadas de mi edad que están en un interés, en otro interés y en otro interés. Entonces, a mí me lleva a pensar o me lleva a la conclusión de que ese público es exactamente el que yo necesito. Y si súmele a eso, yo le digo a Jorge, haga este anuncio resaltando un dolor o resaltando un placer, pues llego a la conclusión irrefutable de que estoy haciendo una campaña ganadora. Pues déjeme decirle, Trafficker, que este ejemplo me ha pasado que yo prendo la campaña y digo aquí la voy a mega romper y no tengo resultados. Tengo costos por lead altos, tengo CPMs altos y tengo CTRs bajos, digamos en la primera etapa de venta. Pero si ustedes están en estrategia no de lanzamiento, sino de ventas, pueden en el mismo ejemplo no lograr ventas. Entonces, ustedes, y por eso aquí el punto 6, este punto 6, la verdad, yo no se lo he escuchado a nadie, pero por eso me detengo aquí a explicárselo. Entonces, usted se sienta a analizar y dice, pero este interés o este asset está muy bien investigado, esto no me lo inventé, esto ¿por qué no es efectivo? Yo le voy a decir la razón. Porque ese asset
puede que tenga un alcance potencial de 2 millones de personas, en el ejemplo. Cuando usted prende la campaña, Facebook arranca por un lugar del adset y con tan mala suerte que por donde arrancó Facebook no había compradores. Porque es que haga de cuenta que el adset es como un pastel, es una torta. Y esa torta, póngale que tiene 8 o 10 partes. Entonces Facebook no es que coja el algoritmo y empiece a picar uno en cada parte del pastel. No, arranca por un lado y la mala suerte que ese lado no traía a los compradores. Pero eso no significa que el interés o el asset sea malo, porque esto solamente sucede en casos puntuales cuando usted, señor trafficker, ha hecho una labor a conciencia de investigación del avatar y ha montado sus campañas no a la topa tolondra, perdóname el término, sino a conciencia. Y usted dice es que es imposible. Entonces, en ese caso, usted va a duplicar el adset con los mismos anuncios 2 o 3 veces. Y en ese punto el algoritmo puede arrancar por otro lado, en donde en el primera prueba no lo había hecho y empiezan a reventar las ventas constantes. Entonces mire que hubo una estrategia de escalamiento con anuncios y adset que inicialmente no tuvieron un buen resultado. Entonces, es un caso muy puntual. Eso no es que lo deba hacer en todos los adset o anuncios malos, sino en el que usted tiene la conciencia y la certeza de que esos intereses funcionan, que están debidamente acotados y que esos anuncios están hechos a la medida a esas audiencias. Y por último, la estrategia de escalamiento de límite de costo. ¿Por qué la estrategia de escalamiento de límite de costo? Porque es que en la estrategia de escalamiento de límite de costo, usted ya tuvo que haber desarrollado una etapa de testeo en virtud de la cual usted ya tiene suficiente data para determinar cuánto es el promedio de su costo por compra o su costo per purchase. Entonces, si usted ya tiene un promedio y sabe que su costo por compra es de $10, pues usted ya en la campaña CBO a nivel de campaña no va a establecer como estrategia de puja menor costo, sino va a establecer límite de costo y le va a poner, si el promedio es $10, pues póngale $6. Póngale, empiece por la mitad, póngale $5. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted a través de una estrategia de escalamiento de límite de costo? Está forzando el algoritmo a encontrar clientes más baratos del promedio, del habitual. Sin embargo, esta estrategia de escalamiento implica tiempo y dedicación, porque puede que usted le ponga un límite de costo de $5, como en el ejemplo se lo propuse, y la campaña no le arranque. Entonces, si no le arranque, usted va a esperar 24 horas. Daniel, ¿puedo esperar 12 horas? No. ¿Puedo esperar 7 horas? No. 18 horas? No. 48 horas, mucho, ya está perdiendo tiempo. Espere 24 horas. Si no le está mostrando impresiones, si no tiene alcance, súbale de $5 a $6. Si no le muestra los $6, espere 24 horas, súbale a $7. Y así lo va haciendo de forma lenta y escalonada. Puede que cuando lo suba a 7, le empiezan a llegar las ventas. Entonces, le empiezan a llegar las ventas a un valor mucho menor de la campaña de menor costo con el solo hecho de ponerle límite de costo. Entonces, esa es una estrategia de escalamiento que es manual, pero que esa también la podemos configurar a través de reglas automatizadas y a través de un software supremamente potente que existe y de esa forma
crear incluso estrategias más avanzadas, como el que les acabo de decir de la ola, en donde en un mismo día subo y puedo incluso bajar el costo por el presupuesto muy alto. Pero eso lo tengo que hacer en cuentas publicitarias muy calientes. Por eso lo dejo para la última Power Class del módulo de ejecución, porque si usted no tiene una cuenta publicitaria caliente, eso es baneo seguro. Entonces, por favor, es mejor no improvisar en este tipo de estrategias, sino escuchar atentamente lo que le he venido diciendo. Y si en algún momento he sido un poco confuso, escríbame un mensaje, mándeme un audio. Yo soy feliz y cada vez que tengo tiempo, ustedes mismos son testigos que yo les contesto con el mayor detalle posible. Querido trafficker, estas 7 estrategias para escalar, tómele foto, imprímelas e implementelas, que va a incrementar el dinero de su bolsillo si usted tiene un producto digital o de su cliente si usted está ejerciendo la carrera de tráfico. Que Dios lo bendiga, un fuerte abrazo y ojo con la Power Class de mañana avanzada en escalamiento profesional.